La noche en que Lord Stellan Krugerst regresó de la guerra, el castillo Krugerst parecía contener la respiración, como si las viejas piedras recordaran demasiadas muertes para celebrar un retorno. La lluvia golpeaba los ventanales con una insistencia amarga cuando el carruaje se detuvo en el patio. Y el duque descendió apoyándose con rigidez en su bastón, el rostro pálido, el cuerpo herido y el alma aún más marcada. Aquel hombre al que todos llamaban el Cuervo volvía a casa convertido en símbolo del sacrificio público, de la culpa heredada, de una fortuna que había crecido sobre ruinas ajenas. Lo que Stellan no sabía, lo que nadie sabía, era que dentro de su propio hogar ya lo esperaba una enemiga. Lady Lowen Hartwell, oculta bajo el nombre de Ellen Grey, observó su llegada desde la penumbra del vestíbulo, con el corazón latiendo no por emoción, sino por cálculo. Aquel era el hombre al que había jurado destruir desde niña, el duque que había reclamado las tierras Hartwell tras la muerte de su padre, dejando a su familia arrasada por un escándalo legal que nunca tuvo justicia. Mientras los criados murmuraban reverencias y Lady Rowena sonreía con frialdad calculada, y Lowen apretó los dedos contra la falda sencilla de institutriz y se prometió no olvidar por qué estaba allí. No había llegado para compadecer a un héroe herido. Había llegado para cobrar una deuda de sangre disfrazada de ley. Desde el primer encuentro, la sospecha se instaló entre ellos como una herida abierta. Stellan percibió de inmediato que aquella joven institutriz no encajaba en el molde dócil que pretendía representar. Hablaba poco, pero observaba demasiado. Obedecía, pero nunca se inclinaba del todo. En sus ojos no había admiración ni temor, solo una atención afilada que incomodaba. Lowen, por su parte, descubrió que odiarlo no era tan sencillo como había ensayado durante años. No vio en él al verdugo triunfante que había imaginado, sino a un hombre exhausto, endurecido por la culpa y vigilado incluso dentro de su propia casa. Cada conversación era un duelo silencioso, cada cruce en los pasillos de piedra, una batalla contenida. Ella avanzaba con su plan a ganarse la confianza del niño, acceder a documentos, explorar el ala cerrada del castillo, esa parte prohibida marcada por un incendio y una muerte nunca explicada. Él decidió vigilarla, convencido de que Ellen Grey ocultaba algo peligroso. Ninguno sospechaba aún que la venganza que ella había cultivado como razón de vida comenzaría a resquebrajarse, ni que la frialdad que él había levantado como defensa se volvería inútil frente a la única mujer que había entrado en su casa con la intención de arruinarlo, y que sin quererlo estaba empezando a devolverle algo que creía perdido para siempre. ¿Puede el amor sobrevivir cuando nace del engaño? ¿O está condenado a morir cuando la verdad sale a la luz? Los días que siguieron al regreso del duque se deslizaron bajo una quietud engañosa, como si el castillo Crowhurst hubiera decidido observar en silencio la guerra que comenzaba a gestarse entre sus muros, y Lowen asumió su papel con una precisión impecable. Impartía lecciones al niño con paciencia medida. Recorría los pasillos con la discreción de quien sabe no ser vista y anotaba mentalmente cada puerta cerrada, cada archivo custodiado, cada mirada que Lady Rowena le lanzaba cargada de desconfianza. La tía del duque era una guardiana feroz del linaje, una mujer que había aprendido a proteger la fortuna. Crowhurst, a costa de cualquier escrúpulo, no tardó en percibir que aquella institutriz no era una presencia inocente. Stellan, aún convaleciente, se movía por la casa con una vigilancia casi obsesiva. Observaba a Lowen desde la distancia, analizaba sus palabras, medía sus silencios. Había pasado demasiado tiempo rodeado de aduladores y traidores como para no reconocer a alguien que ocultaba intenciones bajo una fachada pulcra. Y, sin embargo, cada intento de confrontarla se desvanecía en una conversación medida, donde Ellen Grey se mostraba respetuosa, firme y extrañamente honesta en lo trivial. Esa contradicción comenzó a inquietarlo más que una mentira abierta. ¿Quién era realmente esa mujer que parecía entender el castillo mejor que muchos de sus habitantes? Mientras tanto, Lowen avanzaba con su plan como quien camina sobre hielo delgado. Por las noches, cuando la casa dormía y el frío se filtraba por las paredes de piedra, exploraba los límites permitidos con una cautela aprendida en años de
supervivencia. Sabía que el ala cerrada del castillo guardaba secretos, no solo por el incendio que había matado a la antigua duquesa, sino porque nadie hablaba de ello sin bajar la voz. En una de esas incursiones silenciosas, encontró registros incompletos, documentos fautanchis, huellas claras de que alguien había querido borrar parte de la historia familiar. Cada hallazgo reforzaba su convicción de que Stellan había sido cómplice, si no autor directo, de la ruina de los Hartwell. Sin embargo, algo comenzó a desarmarla en la forma en que él hablaba con el niño, sin dureza ni condescendencia, la manera en que evitaba los elogios públicos y se retiraba temprano de las cenas sociales, el cansancio real que no se fingía. El odio, cuidadosamente cultivado, empezó a mezclarse con una duda peligrosa, y la duda, para alguien que había construido su vida sobre la venganza, era el primer síntoma de una traición imperdonable, no hacia él, sino hacia sí misma. La vigilancia mutua terminó por volverse imposible de disimular. Stellan comenzó a aparecer en los lugares más inesperados. En la galería, cuando Hylauwen corregía los ejercicios del niño. En la biblioteca, cuando ella fingía buscar libros de enseñanza. En los corredores que llevaban al ala cerrada, justo cuando ella se detenía a observar las puertas selladas. No hacía preguntas directas. Su método era más cruel. Observaban, esperaban, permitía que el silencio pesara, hasta obligar a la verdad a moverse. Hylauwen, respondió con la misma moneda, sosteniendo su compostura con una serenidad que no era sumisión, sino desafío calculado. Cada cruce entre ellos se volvía una partida silenciosa, donde ninguno quería ser el primero en parpadear. Pero esa cercanía forzada trajo consigo algo que ninguno había previsto, momentos de humanidad que no encajaban en sus planes. Una noche, Stellan sufrió una recaída causada por la herida de guerra, y Hylauwen fue quien permaneció despierta, administrando cuidados con manos firmes y una atención que no fingía. Él, debilitado, dejó caer por un instante la máscara del duque implacable, y ella vio el cansancio profundo de alguien que llevaba años sosteniendo culpas ajenas. Aquella vulnerabilidad la desarmó más que cualquier prueba de corrupción, porque odiar a un monstruo era sencillo. Odiar a un hombre roto exigía una crueldad que Hylauwen no estaba segura de poseer. El punto de inflexión llegó cuando Stellan decidió enfrentarla sin acusaciones, pero con una propuesta peligrosa. La invitó a acompañarlo a inspeccionar el ala cerrada del castillo bajo el pretexto de revisar daños estructurales antes del baile real en Londres. Hylauwen comprendió de inmediato el riesgo. Entrar allí significaba exponerse, pero también acercarse a la verdad que llevaba años buscando. Aceptó sin vacilar, aún sabiendo que aquel lugar guardaba algo más que cenizas. El ala prohibida estaba impregnada de un frío distinto, como si el incendio no hubiera purificado nada, sino sellado el dolor en las paredes. Allí, entre muebles cubiertos y restos ennegrecidos, Hylauwen encontró el diario oculto del padre de Stellan, escondido tras un panel suelto. Al leerlo, el mundo que había construido sobre el odio comenzó a resquebrajarse. Las tierras Hartwell habían sido arrebatadas, sí, pero no por Stellan. Las firmas estaban falsificadas. El nombre que se repetía era otro Anser Ambrose Vale. Cuando Stellan leyó las mismas páginas, su rostro se endureció con una mezcla de furia y devastación. Comprendió que su silencio, su frialdad, su negativa a indagar, habían sido la herramienta perfecta para que otros cometieran atrocidades en su nombre. En ese instante, Hylauwen entendió que su venganza había estado apuntando al hombre equivocado, y que el verdadero enemigo observaba desde mucho más cerca de lo que había imaginado. El descubrimiento del diario no trajo alivio inmediato, sino una tensión nueva y más peligrosa. Hylauwen sintió como el propósito que había sostenido cada uno de sus pasos comenzaba a desmoronarse, dejándola expuesta y sin refugio interior. Durante años, la venganza había sido su brújula moral. Sin ella, el pasado se abría como una herida sin dirección. Stellan, por su parte, quedó atrapado en una culpa distinta, más profunda que la que había cargado hasta entonces. Ya no se trataba solo de ser acusado injustamente, sino de haber permitido
por silencio y conveniencia, que otros destruyeran familias enteras bajo su nombre. Entre ellos se instaló una distancia tensa, no de desconfianza, sino de miedo a lo que la verdad exigía. Las conversaciones se volvieron más escasas, pero más intensas. Cada palabra no dicha parecía pesar tanto como una confesión abierta. El castillo, antes escenario de vigilancia, se convirtió en un espacio de confrontación emocional, donde cada pasillo obligaba a recordar lo descubierto, y cada puerta cerrada parecía exigir una decisión. La amenaza tomó forma concreta cuando Sir Ambrose Vale apareció en Crowhurst con una cortesía impecable y una sonrisa demasiado tranquila. Elawan comprendió de inmediato que había sido descubierta. Vale no necesitó levantar la voz ni mostrar documentos. Bastó con insinuar que conocía su verdadero apellido y que podía convertirla, en un instante, de institutriz respetable en impostora criminal. Su propuesta fue tan elegante como cruel en silencio a cambio de seguridad. Vale dejaría intacta la reputación de Elowen y permitiría que el pasado Hartwell siguiera enterrado, siempre y cuando ella abandonara el castillo y desapareciera sin escándalo. Lady Rowena reforzó la presión, acusándola abiertamente de haber seducido al duque para obtener beneficios, sembrando dudas entre los criados y preparando el terreno para una expulsión humillante. Stellan, atrapado entre la furia y el deber, observó cómo Illawen se convertía en el nuevo blanco de una maquinaria que él conocía demasiado bien. Fue entonces cuando ella decidió hablar. En una confesión que no pidió perdón ni indulgencia, Illawen le admitió que había llegado para destruirlo, que cada gesto inicial había sido calculado como parte de una venganza largamente esperada. Stellan escuchó sin interrumpir, con una quietud que dolía más que un reproche. Cuando respondió, no lo hizo con ira, sino con una verdad inesperada en que, aun sabiendo todo eso, no quería que se fuera, porque con ella había comenzado a sentir algo que creía perdido, la posibilidad de vivir sin fingir. El objeto que terminó de sellar el destino de ambos apareció de la forma más cruelmente simbólica. Elowen lo reconoció de inmediato, un antiguo sello Hartwell, de metal ennegrecido, grabado con el emblema de su familia, aquel que su madre había protegido incluso cuando ya no quedaba nada más que defender. Lo encontró por azar aparente, olvidado en un cajón del despacho de Sir Ambrose Vale durante una visita administrativa que Lady Rowena había insistido en permitir. No era un descuido, era un trofeo. Vale había conservado aquel sello como recuerdo de una ruina bien ejecutada, una prueba silenciosa de poder. Illawen sintió como la rabia regresaba con una intensidad distinta, más lúcida, más peligrosa. Ya no era la furia ciega de la huérfana que soñaba con destruir a un culpable imaginado, sino la determinación fría de alguien que había visto el verdadero rostro del enemigo. Cuando mostró el sello a Stellan, no hubo dudas. Aquella pieza, unida al diario y a los registros fragmentados, construía un relato imposible de negar. Vale no solo había fabricado documentos falsos, había coleccionado vidas rotas como medallas invisibles. El castillo dejó de ser un campo de batalla privado y se transformó en el primer frente de una guerra abierta. La decisión de enfrentar a Vale no fue inmediata ni heroica. Llegó tras una noche larga, cargada de silencios y de miradas que decían más que cualquier promesa. Illawen sabía que exponerlo significaba perder la seguridad precaria que había construido, arriesgar su nueva identidad y enfrentar un juicio social que rara vez perdona a una mujer que engaña, incluso cuando lo hace para sobrevivir. Stellan sabía que hablar implicaba renunciar a la imagen impecable que el ducado exigía, admitir públicamente que su silencio había sido parte del problema, y sin embargo, ambos comprendieron que huir los condenaría de una forma más profunda. El amor que empezaba a tomar forma entre ellos no podía sostenerse sobre una mentira compartida. Así, sin discursos grandilocuentes, sellaron una alianza real. No prometieron salvarse mutuamente, sino no traicionarse otra vez. Illawen dejó atrás el nombre de Ellen Grey dentro de su propia conciencia, aún sabiendo que hacerlo la exponía. Stellan decidió convocar una recepción en Londres, bajo el pretexto
de consolidar alianzas tras la guerra. En realidad, sería el escenario del desenmascaramiento final, porque la venganza, cuando se convierte en amor, deja de ser destrucción pura y se transforma en justicia que exige ser vista. En la llegada a Londres no trajo alivio, sino una sensación de exposición absoluta. La ciudad, con sus salones brillantes y sus calles húmedas, parecía observarlos con una atención voraz, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse. El Awan volvió a caminar entre aristócratas con el apellido que había jurado no volver a pronunciar, consciente de que cada saludo podía convertirse en una acusación. Stellan, en cambio, fue recibido con una deferencia incómoda, esa que se ofrece a los hombres que representan estabilidad mientras nadie hace demasiadas preguntas. La recepción que organizó en Crow Rest House fue anunciada como un gesto de reconciliación tras la guerra, pero bajo la música suave y el brillo de las lámparas se acumulaba una tensión casi física. Sir Ambrose Vale asistió con puntualidad impecable, llevando consigo la seguridad de quien cree tener todas las salidas controladas. Lady Rowena, por su parte, observaba a Eowyn con una hostilidad ya sin disimulo, convencida de que aquella mujer arrastraría el nombre Crowhurst al descrédito. Y Eowyn sintió el peso del pasado en cada respiración, su madre, su padre, la ruina, los años de invisibilidad. Todo parecía conducir a ese salón. Sin embargo, cuando Stellan le ofreció el brazo, no como gesto público, sino como apoyo silencioso, el Awan comprendió que esta vez no enfrentaría la caída sola. La venganza había mutado. Ya no era un acto individual, sino una verdad compartida que exigía ser pronunciada. El momento decisivo se acercó con una lentitud cruel. Antes de disponer a Val y el Awan, pidió falar, no para acusar, sino para confesar. Frente a una audiencia que esperaba escándalo, admitió haber vivido bajo un nombre falso, haber entrado en Crowhurst con una intención que no era honorable. El murmullo fue inmediato, pero ella no se detuvo. Nombró a los Harwell, nombró la ruina legal, nombró el silencio cómplice de una sociedad que prefería no mirar demasiado de cerca. Aquella confesión no buscaba absolución, buscaba abrir la puerta para que la verdad tuviera espacio. Vale intentó intervenir, descalificarla, reducirla a una mujer despechada. Fue entonces cuando Stellan dio el paso que nadie esperaba. Renunció públicamente a la máscara del duque intachable y admitió su culpa por omisión. Su frialdad, su comodidad, su decisión de no investigar, habían permitido que un hombre como Vale prosperara. Esa admisión desarmó al antagonista más que cualquier documento. Cuando el Owen presentó el sello Hartwell, el diario y los registros de pagos, el relato quedó completo. Vale intentó huir hacia la legalidad, pero esta vez la ley no estaba de su lado. La caída no fue espectacular, fue definitiva, y en ese instante, cuando la venganza alcanzó su objetivo, el Awan sintió algo inesperado, no vacío, sino liberación, porque había destruido la mentira sin destruirse a sí misma, y sin perder al hombre que, contra toda lógica, había aprendido a amar. Tras la caída de Sir Ambrose Vale, el silencio que se instaló entre el Awan y Stellan fue más inquietante que cualquier enfrentamiento previo. La justicia había sido expuesta, los nombres pronunciados, las pruebas aceptadas. Sin embargo, la victoria no se sintió inmediata ni triunfal. Londres reaccionó como siempre lo hacía con cautela hipócrita. Algunos salones cerraron sus puertas, otros fingieron admiración tardía, y no faltaron quienes intentaron reescribir la historia para quedar del lado correcto, sin asumir responsabilidades. El Awan caminaba ahora con su verdadero apellido, pero lo hacía con una vulnerabilidad nueva. Ya no era la institutriz invisible, ni la conspiradora silenciosa. Era una mujer que había hablado demasiado alto en un mundo que castiga a quienes rompen el pacto del silencio. Stellan, por su parte, comenzó a sentir el peso de una reputación reconstruida desde la honestidad, no desde la perfección. Muchos lo respetaban más, pero también lo temían. Él había demostrado que estaba dispuesto a romper el equilibrio cómodo del poder, y eso nunca se perdona del todo. En ese nuevo escenario, ambos se descubrieron inseguros, no el uno del otro, sino del futuro, porque cuando la venganza se consume, lo que queda exige
una identidad distinta. Ya no había un enemigo común que los uniera con urgencia. Solo quedaban ellos, con sus heridas abiertas, y la pregunta que ninguno se atrevía aún a formular: ¿qué se hace cuando el amor ya no es un arma, sino una elección desnuda? La respuesta comenzó a tomar forma lejos de los salones y de los tribunales. Stellan llevó a Ellawen de regreso al castillo Krugerrest, no como refugio ni como trampa, sino como un lugar que debía ser resignificado. Caminaron juntos por el ala antes prohibida, ahora abierta a la luz del día, donde el incendio había dejado cicatrices visibles, pero también espacio para reconstruir. Allí, entre paredes marcadas y ventanas recién abiertas, Ellawen comprendió que su historia no estaba definida solo por lo que había perdido, sino por lo que había sobrevivido. Stellan, al verla moverse sin miedo por un lugar que antes simbolizaba muerte y culpa, entendió que amar no era redimir el pasado, sino permitir que el futuro no estuviera gobernado por él. No hubo promesas de eternidad ni declaraciones grandiosas. Hubo una decisión más compleja y más honesta en quedarse, aún sabiendo que amar implicaba exponerse, fallar y volver a elegir. Ellawen dejó atrás la venganza no porque hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba que el odio le diera identidad. Stellan dejó atrás la culpa no porque fuera absuelto, sino porque decidió no seguir castigándose por silencios que ya había roto. Y así, donde antes solo hubo guerra, nació un amor imperfecto, consciente y profundamente humano, capaz de sostenerse incluso cuando el pasado ya no gritaba, pero nunca desaparecía. La calma que siguió a la revelación no fue inmediata ni benévola. Con el enemigo expuesto y el pasado parcialmente reparado, Ellawen comenzó a sentir un vértigo distinto, uno que no provenía del peligro sino de la ausencia de un propósito claro. Durante años había vivido guiada por una sola dirección, en deshacer una injusticia. Ahora, al despertar cada mañana en Crowhurst, se encontraba frente a un día que no exigía conspiraciones ni máscaras. Y esa libertad, recién adquirida, la desorientaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Stellan percibió el cambio sin necesidad de palabras. Observó cómo ella se volvía más silenciosa, cómo recorría los jardines, con una distancia nueva, como si temiera echar raíces demasiado profundas en un lugar que alguna vez fue territorio enemigo. Él mismo no estaba exento de esa inquietud. Había aprendido a vivir bajo la vigilancia constante de la culpa y del deber. Y ahora que nadie le exigía rigidez ni frialdad, no sabía bien quién era sin ellas. La cercanía entre ambos seguía siendo real, pero se volvió más cautelosa, más reflexiva, como si temieran romper algo frágil al nombrarlo demasiado pronto. El amor, sin el telón de la venganza, requería una valentía distinta en la de mostrarse incompleto, sin excusas ni enemigos a quienes culpar si algo fallaba. La prueba final llegó cuando Ellawen recibió una oferta inesperada desde Londres, una restitución parcial de las tierras Harkwell y una posición respetable bajo su nombre verdadero, lejos de Crowhurst.